camino solo por fe, pues mi Dios tiene el control. Seguro estoy que Dios cuida de mí. Dios tiene mucho para mí, misericordias nuevas son, pues su ayuda viene a mí en oración. Por la fe ahora creo que llena mi necesidad. Yo camino solo por la fe. Tengo un amigo aquí en lo alto, a Jesús puedo clamar. Seguro estoy que Dios cuida de mí. Yo camino solo por fe, pues mi Dios tiene el control. Seguro estoy que Dios cuida de mí. Dios tiene mucho para mí, misericordias nuevas son, pues su ayuda viene a mí en oración. Por la fe ahora creo que llena mi necesidad. Yo camino solo por la fe. Tengo un amigo aquí en lo alto, a Jesús puedo clamar. Seguro estoy que Dios cuida de mí. Yo camino solo por fe, pues mi Dios tiene el control. Seguro estoy que Dios cuida de mí. Dios tiene mucho para mí, misericordias nuevas son, pues su ayuda viene a mí en oración. Yo camino solo por fe, pues mi Dios tiene el control. Seguro estoy que Dios cuida de mí. Dios tiene mucho para mí, misericordias nuevas son, pues su ayuda viene a mí en oración. Dios tiene mucho para mí, misericordias nuevas son, pues su ayuda viene a mí en oración. Dios tiene mucho para mí, Dios tiene mucho para mí, misericordias nuevas son, pues su ayuda viene a mí en oración. ¡Aleluya! ¿Qué tal? Muy pero muy buenas noches, bienvenido. Este es el programa de la Iglesia Palabra de Victoria, la hora del poder. Nuevamente aquí, como todos los lunes y martes, a partir de las 20 hasta las 21, estamos en la 90.9 FM 2000, ¿sí? Y bien, en esta noche estamos nuevamente para trazar la palabra y ser de edificación. ¿Qué tal, Analia? ¿Qué tal, pastor? Buenas noches. Bueno, saludo a la audiencia y bueno, gracias por poder otra vez compartir este espacio con ustedes, donde vamos a estar siendo edificados a través de la palabra. Les voy a reiterar los teléfonos para que se estén comunicando o pidiendo oración o dejando mensajito. 4626-2000, 4626-2000, o si no, el celular es 15-355-31004. 15-355-31004. Bien, y acá estamos nuevamente esta noche para seguir hablando del tema que estuvimos hablando ayer, la importancia de depender del Espíritu Santo. No sabemos que no es un tema nuevo, uy, qué revelación, pero sí es un tema importante de hablar y nosotros nos sentimos dirigidos por Dios para hablar sobre este tema. Y bien, ayer estuvimos hablando sobre la importancia de depender de Él, de relacionarnos con Él. Si nosotros vamos a Tesalonicenses, allí en el capítulo 5 encontramos un texto, pero que es muy buen texto con respecto a lo que estamos hablando. El capítulo 5, en el versículo 16 dice así: estad siempre gozosos, orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu, ¿sí? No apaguéis al Espíritu. También en otra versión amplificada dice: no resistáis
al Espíritu, o no enfrentéis. Lo que de alguna forma la palabra nos anima es a rendirnos a Él, a darle lugar, porque sabemos que el Espíritu Santo ha venido. Ayer íbamos hablando sobre el capítulo 1 y capítulo 2 de Hechos, sobre la promesa de Jesucristo, y cómo esa promesa se hace realidad en el capítulo 2. O sea que ya no es una promesa, ahora es una realidad. No tenemos que esperar que el Espíritu Santo venga y nos revista con poder, sino que este es el tiempo. Yo me acuerdo, cuando yo recién comencé las cosas del Señor, una de las cosas que más me impactó fue ver la gente llena del Espíritu Santo y fluir en el poder. Y veía yo como el Espíritu Santo venía sobre la gente y ellos comenzaban a hablar en lengua y a fluir en la unción, y como algunos hasta caían, eran embriagados, y fue mi anhelo poder recibir el Espíritu Santo. Así que una de las primeras cosas que yo recuerdo como creyente, estamos hablando 30 años atrás, yo tengo 52 años, yo conocí al Señor a los 20, 32 años atrás. Entonces yo me había convertido y a la semana yo empecé esas manifestaciones en la iglesia y yo recuerdo que anhelaba poder recibir esa unción, poder que el Espíritu Santo me llene, y yo también quería ser parte de esas personas que estaban recibiendo. Entonces empecé a preguntar y comencé a hablar con los hermanos que ellos eran llenos del Espíritu Santo, que fueron llenos en ese momento, y una de las cosas que yo recuerdo que me dijeron, ¿sí? Me dice, ¿vos querés recibir el Espíritu Santo? Yo le dije, sí, anhelo, deseo con todo mi corazón. Bueno, venite el sábado a la noche, vigilia, es la noche ideal, o es el momento ideal para recibir al Espíritu Santo. Bien, así que fui el sábado siguiente, estuve en la vigilia y no pasó nada. Estuve toda la noche ahí esperando y no pasó nada. Estuvimos ahí con los hermanos, ellos fluían y yo no recibí nada. Después hablé con otro hermano y me dijo, no, vos querés recibir el Espíritu Santo, vos querés ser llenos del Espíritu Santo, venite el domingo a la mañana en ayuno. Y bueno, el domingo a la mañana en ayunas yo estaba allí, presente, ahí primero en la iglesia para recibir el Espíritu Santo. Era mi anhelo, yo ya me imaginaba recibir el Espíritu Santo. Bien, domingo a la mañana oramos, ayunamos y no pasó nada. Entonces hablé con otro hermano, porque yo anhelaba, y me dijo, no. ¿Vos querés venir? ¿Vos querés recibir el Espíritu Santo? Yo te invito el viernes a la noche, solamente los varones vamos a estar, y va a haber unción con aceite y el Espíritu Santo te va a llenar. Bien, yo anhelaba el ser lleno, yo quería ser revestido de ese poder. Aparte, yo había entendido de que no era con mi fuerza, era con la ayuda del Espíritu Santo. Y el viernes, bueno, estaba ahí a la noche, esperando el momento de la unción, de recibir el poder del Espíritu Santo, de recibir la llenura, y bueno, me ungieron, me bañaron con aceite y no pasó nada. Entonces yo había intentado un sábado a la noche, un domingo a la mañana y un viernes también a la noche el recibir el Espíritu Santo, y no había pasado nada. Entonces me sentí frustrado porque las formas en que tal vez me habían enseñado, me dijeron, vos tenés que llorar, vos tenés que clamar, vos tenés que humillarte, y yo hice todo lo que me habían enseñado, y yo recuerdo que no había recibido prácticamente nada en todas esas veces que intenté ser lleno del Espíritu Santo. Y bien, entonces yo recuerdo que yo fui a la palabra y fui a la presencia de Dios y a preguntarle, a hablar con el Señor, hasta que yo entendí que yo ya no tenía que esperar al Espíritu Santo, que no era el sábado a la noche, simplemente el domingo o el viernes, que el lunes a la mañana el Espíritu Santo me quería llenar, que al mediodía, que a la tarde, que a la noche, que no dependía de un día, no depende de ser sábado, no depende de que sea domingo, no depende de que yo esté en ayuno o esté en vigilia. No, Él ya ha venido, ya está acá. Es simplemente creer y tomar la posición y aceptar el llenamiento. Y cuando yo decidí simplemente, Señor, gracias porque recibo tu unción, yo me acuerdo que estaba en la pieza, solo en casa, y en ese momento sentí la presencia del Espíritu Santo que vino sobre mí, sentí como un baldazo de agua caliente, algo que
es caliente, no quema, y comencé a hablar en lenguas allí y aprendí que no depende del día o que todos los días son buenos. A la mañana, a la tarde, al mediodía, cualquier día es el momento justo para recibir la llenura del Espíritu Santo. Y a partir de ese momento ya no fui yo, fue Él, su guía, su fuerza, fue su capacidad a través de mí. Gloria a Dios por el Espíritu Santo. ¿Qué tal, Yamila? Buenas noches. Buenas noches. Ha llegado refuerzos acá de radio. Acá estamos, iba a venir ayer, pero ya estaba cansada, había venido de trabajar y le dije mañana prometo que voy. Bueno, bien. Estoy muy contenta de estar acá, saludo a todos los oyentes, a todos los hermanos de nuestra iglesia, de todas las iglesias que estén escuchando, a las personas que todavía no conocen de Dios y están escuchando este mensaje. Bueno, les cuento un poquito, bueno, me presento primero, mi nombre es Yamila. Yamila, sí, ella es miembro de nuestra iglesia y ha llegado al Señor después de haber estado ¿dónde? ¿Trabajando en qué? Yo tocaba en un grupo de cumbia. Bueno, sí, conocí al Señor más o menos hace... ¿Cómo se llamaba cómo se llama el grupo? La Iguana Mari y el otro se llamaba El Tecla. El Tecla y la Iguana Mari. ¿Y estuviste ahí? Estuve, sí, 4 años más o menos. ¿Y relacionándote con otros grupos, como por ejemplo... Ahí conocí al Señor, estando en el grupo. Ajá. Uno de mis compañeros era cristiano y yo iba al templo, de chiquita fui al templo de los 8 años más o menos. Al templo Umbanda, ¿no? Templo Umbanda, sí. Nos criamos prácticamente ahí, bueno, un día la ignorancia, ¿no? Como dice la palabra, de que estamos cegados, yo pensé que era todo de lo mismo, que era todo de Dios, digamos. Y hasta que vi algo que no me gustó en ese lugar y me quise ir y mi mamá me dijo que no, porque el hombre de ese lugar, el pai de ahí, decía que nos íbamos, nos llevábamos toda la mala suerte y demás. Entonces dije, está bien, me voy a quedar hasta el final, pero no vengo nunca más, dije. Entonces tomé la decisión, me quedé como hasta las 7 de la mañana y de ahí nunca más pisé ese lugar. Mi familia siguió yendo, estuve 2 años más o menos sin ir a ningún lado, ni a iglesias, o sea, vagando, hasta que conocí a este chico en el grupo de cumbia que yo estaba y él me empezó a predicar y no lo tomaba mal, en realidad él ya siempre me tiraba alguna que otra palabra, no lo rechazaba, pero tampoco lo tomaba, o sea, lo tenía ahí. Pero la ansiedad, que empecé a estar mal y demás, cuando él me empezó a hablar, yo veía algo diferente en él. Yo decía, ¿qué pasa? Que por más que tenés problemas, siempre estás... Siempre estás tranquilo, siempre estás, o sea, siempre mantenía la calma y siempre encontraba la solución. Yo decía, o sea, éramos como 12 y él era el único diferente, digamos. Entonces yo quería eso que él tenía. Hasta que, bueno, así estuve varios tiempos y, bueno, cada vez peor, hasta que estuve en depresión. Estuve 2 años más o menos depresiva. Fui otra vez al templo, fui a tirarme las cartas, iglesia católica, todo lo que usted se puede imaginar, fui. Bueno, estuve mal, aparte de la depresión, los vicios y demás, y hasta que dije, bueno, me rindo. Y ahí la hermana de mi cuñada, un día hablando así, en la casa de mi hermano, me empezó a hablar también, que es cristiana, y me dijo, tenés que ir a la iglesia y demás. Y dije, bueno, voy a ir, ya fui a todos lados, no voy a probar. Y fui a la iglesia ese día y creo que fue de esos días el único día que tuve paz en mi vida. O sea, ahí sentí la diferencia y ahí sentí que Dios era real, porque realmente sentí algo que no había sentido nunca en mi vida. Entonces dije, este es el lugar indicado, este es el lugar correcto. Después, como es uno como todos cuando arrancamos, que tenemos constancia y demás, después no fui más, volví a estar mal, así, un día. Después fui a otra iglesia que era donde yo congregaba antes y cuando me oraron me manifesté. También estuve, o sea, el diablo me maltrató muchísimo, pero bueno, después conocí esta palabra, me fui a la iglesia Palabra de Victoria y empecé a escudriñar más la palabra y a meterme más en lo que es la palabra de Dios y el Espíritu Santo y todo, hasta que entendí que yo ya era libre.
Y bueno, ahí fue que un día tuve un encuentro personal con Dios y en mi casa. Por eso, como lo que estaba hablando recién el pastor, el Espíritu Santo está constantemente con nosotros. No es necesario, o sea, es necesario ir a la iglesia porque la Biblia dice que nos tenemos que congregar, pero uno puede buscar en su casa, todo el tiempo el Espíritu Santo está con nosotros. De hecho, yo recibí el don de lenguas en mi casa. O sea, porque era tanto el deseo que yo tenía de hablar en lenguas y yo lo veía al pastor que hablaba en lengua y yo decía, después empecé a buscar para qué servía al hablar en lengua y demás. Y yo dije, yo también quiero, si lo pueden tener ellos, yo también, Dios no hace excepción de personas. Entonces me fui a mi casa, me acosté en mi cama y empecé a orar. Y le pedí a Dios el don de lengua y empecé a repetir una palabrita que repetía el pastor, que decía el pastor en lengua, y estuve así más o menos una hora repitiendo esa palabrita hasta que sentí un fuego de los pies a la cabeza y se soltó mi lengua y empecé a hablar en lengua, pero era una cosa que no la podía parar. Y ahí fui bautizada por el Espíritu Santo. Tu vida después ya... Después nunca más fue la misma. Ya no fue la misma, ¿no? Que vos notaste que algo distinto ya había en tu vida. Sí, aparte es una herramienta que Dios nos da. Cuando entendí para qué era el don de lenguas, ya me dediqué simplemente a hablar en lenguas, porque el Espíritu Santo sabe mejor que yo lo que necesito yo, lo que necesitan mis hermanos, si tengo que interceder por alguien. Claro, la importancia de depender del Espíritu Santo. Exactamente. Claro, el Espíritu Santo ha venido a nuestras vidas y Él no vino de visita. No vino de visita como que nos vino a visitar hoy y mañana se va. Él vino a quedarse, ¿sí? Él vino a quedarse y no solamente eso, sino que Él se mudó a nuestras vidas. Él se mudó, Él es, ahora somos templo del Espíritu Santo. Y Él vino a sacar todo lo que había dentro de nosotros para poner algo nuevo, para poder manifestar lo nuevo que Cristo ha ganado para nosotros en la cruz de Calvario. Y a partir de ese momento vos notaste un cambio, no solamente vos, tu familia también. Sí, bueno, fue un tema con mi familia, pero yo, o sea, al principio es como todo, cuando uno recién comienza quiere que todo el mundo se convierta y yo tenía una desesperación porque ellos seguían yendo al templo, yo me convertí y tuve 2 años sin ir a ningún lado, esos 2 años mi familia siguió yendo al templo. Después cuando me convertí, ellos seguían yendo al templo, más o menos 3 años más fueron. Y yo le contaba las cosas que me pasaban cuando yo me manifestaba, no me creían, me decía que yo estaba loca, o cuando llegaba a mi casa de la iglesia siempre pasaba algo y decían, eso porque vas a la iglesia. Y era un tema, y después empecé a insistir, vamos a la iglesia, mamá, vamos a la iglesia, papá, y era peor. O me sentaba a comer y siempre era una discusión, hasta que dije, parece que lo estoy haciendo con mi fuerza y con mis ganas. Entonces, la Biblia dice que seremos salvos nosotros y toda la familia, así que tomé esa promesa y dije, el tiempo es de Dios, así que no va a hacer falta que yo hable, ellos lo van a ver. Y así fue, primero fue mi hermano, después fue mi mamá, y el más duro de todo era mi papá. Pero Dios empezó a mover en mi familia, mi mamá fue sanada del corazón, y así todo mi papá seguía incrédulo. Pero yo sé que en el fondo Dios ya estaba tratando con él. Y después, bueno, Dios hizo infinidad de cosas en mi familia que hicieron que él solo se rinda a Dios. Y un día volví de la iglesia y ya cuando yo llegaba, él bajaba la tele y me decía, vení, contá, ¿qué pasó? ¿Cómo estuvo en la iglesia? Ya era un deseo, una necesidad que él tenía. Entonces le contaba que había... Un día me dijo, bueno, el miércoles voy a ir a la iglesia, me dijo. Yo me hice la que no pasaba nada. Bueno, está bien, le dije. Porque cuando le insistía, sí, fui a la iglesia, me arregló, Señor, gracias. Y entonces el miércoles dije, bueno, voy a dejar que me diga, pues capaz que si le insisto se tira para atrás otra vez. Entonces él solo, ya eran las 7, se empezó a preparar y me dijo, vamos a ir a la iglesia, ¿no? Sí, vamos a ir, le digo, re contenta yo. Y ahí fue que empezó a ir a la iglesia mi papá y se recibe todo cuando va a la iglesia y fue salva toda mi familia, mi hermano mayor, todos mis sobrinos, mi cuñada, toda mi familia, gracias a Dios fue conociendo de Dios y bueno, ahora están en el proceso de crecimiento, ¿no? Claro, y lo bueno es que cuando uno aprende a depender del Espíritu, ¿no? Porque
primero vos insistías y vos después vos sentiste dirección. Hasta peleaba, pastor. Sí. Porque ellos tenían, no porque el templo, porque esto, porque Dios esto, porque yo decía no, porque yo me enganchaba también a defender algo que en realidad no tenía que defender, porque Dios no necesita que lo defendamos, simplemente se manifiesta y muestra su gloria, y eso es lo que hace que convencer a uno de que Dios es real realmente. Y claro, eso fue lo que pasó. Dios se mostró en mi familia, se manifestó y ahí fue que ellos creyeron. Claro, el tema, muchas veces, el que tal vez a veces encuentra la iglesia, o la dificultad que se encuentra con respecto a la presencia del Espíritu Santo y su plenitud de nosotros cuando somos llenos, es que muchas veces se ve como una experiencia, y es una experiencia porque es algo totalmente impactante. Exacto. Pero después de la experiencia, una de las cosas que nosotros tenemos que aprender, que hay una continuidad, o sea, que uno tiene que continuar viviendo. A partir de ese momento, a partir del momento que Él vino, ya somos dos. Exacto. Viviendo, el Espíritu Santo y yo. Él vino a tomar la dirección, y lo bueno es que Él no vino a condenarnos, no vino a criticarnos, no vino a insultarnos, no vino a tratarnos mal, sino a darnos la dirección justa. La ayuda, exactamente. Él es como dice la Biblia, el ayudador. Generalmente ayudador, muchas veces uno dice paracletos y queda ahí nomás, queda como alguien que ayuda. Claro. Pero está más allá, la palabra está hablando de alguien que ha venido a quedarse, pero a tratar de intervenir en cada área de nuestras vidas, ¿no? Y creo que todos podríamos hablar acá de la experiencia que es depender del Espíritu Santo o ser lleno, porque uno nota que hay una fuerza interna cuando somos llenos. Exacto. Porque a veces uno puede entrar en esta situación. Uno recibe al Espíritu Santo, recibe la plenitud, sale de la iglesia y no continúa siendo lleno, porque el lunes yo tengo que buscar ser lleno, el martes también, el miércoles también, o sea, yo no tengo que esperar de un domingo hasta el otro, lo puedo hacer en casa. Entonces muchas veces la iglesia queda solamente, se llena el domingo y después toda la semana parecería que muchas veces se van desgastando las pilas, se van quedando sin pila, internamente uno se va desgastando y siente que no hay esa motivación, esa fuerza interior que a uno lo arrastra a moverse. Es porque necesitamos ser llenos continuamente del Espíritu Santo, dándole el lugar que Él se merece, ¿sí? El mejor amigo. El mejor amigo, fiel siempre. Claro, y cada decisión que nosotros tenemos que tomar, Él quiere estar ahí, ¿sí? Y estamos hablando recién sobre Tesalonicenses, dice no resistáis. También en Efesios, allí en el libro de Efesios, en el capítulo 5, tenemos una palabra importante, ¿sí? Capítulo 5, el Espíritu Santo dejó escrito a través del apóstol Pablo, dice así, capítulo 5, versículo 18: no embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Si dice, no embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo, ¿sí? Acá no dice la Biblia, oren a Dios para que Él los llene. Oren a Dios para que ustedes sean llenos del Espíritu Santo. La Biblia nos da la responsabilidad a nosotros de decir, sed, dice la Biblia, ustedes llénense del Espíritu Santo, ¿sí? Y eso es lo que revoluciona. Exacto. Cambia, ¿sí? Por ejemplo, varias veces contaste, Analía, de cómo te veías antes de que el Espíritu Santo venga a tu vida, o antes que el Espíritu Santo comience a revelar lo que ahora sos en Cristo, ¿no? Había mucha... Sí, había mucha baja autoestima. Sentía que muchas veces las circunstancias de la vida era como que me tapaban, era como que yo siempre tenía esas limitaciones, no voy a poder, no sirvo, yo nunca voy a alcanzar aquello. Quizás veía logros de otras personas que yo anhelaba en mi corazón y decía, nunca voy a poder ser como ellos, nunca voy a alcanzar.
no era envidia, sino bien era la limitación que tenía. Hasta que el Espíritu Santo revolucionó tu vida. Bien. La radio. La radio forma parte de tu vida. Forma parte de tu vida. Forma parte de la radio. Forma de la radio. De tu radio. Misión 2000, FM 90.9. Tu lugar en el dial. Espacio de publicidad. Línea de anunciantes directos de Misión 2000. 46268537. 46268537. Anuncia en Misión 2000. La radio que todos eligen. Único evento en Buenos Aires. Jueves 20 de septiembre, El Reflejo Gospel Festival, Primavera sin Drogas 2012, el evento más impactante del año. Hola, mi nombre es Alejandro Murúa y quiero invitarte a un evento que no te vas a olvidar. En vivo, Tercer Cielo en concierto, con todos sus músicos. Tercer Cielo en concierto, todos sus temas más conocidos. Yo te extrañaré. Tercer Cielo en concierto. Y además, Éxtasis, DJ Cristian Graciano y Salado. Tercer Cielo en concierto. Jueves 20 de septiembre, 20 horas, en el Centro Familiar Cristiano. Juan Manuel de Rosas, 7840. Isidro Casanova. Entradas en venta en todas las librerías. Tercer Cielo en concierto. Organiza El Reflejo Producciones Integrales. Informes elreflejoproducciones@gmail.com. elreflejofestival.com. Perdón, te lo vas a perder. www.radiomision2000.com. Tu lugar en internet. Estás en la noche de Misión 2000. Misión 2000. Seguí con nosotros. Seguí con nosotros. Viene un nuevo amanecer. Avanzar con Cristo. Con la conducción del pastor misionero Pablo Kim. De lunes a viernes, a partir de las 6 de la mañana. Acompáñenos en este tiempo de oración. Por Misión 2000. Una radio con espíritu misionero. Con fervor, avivamiento por medio de la oración. Levántate y anda. Agradezco por todo este tiempo junto a mí. Soy Gustavo Ferro y quiero hacerte una invitación muy especial. Este 25 y 26 de agosto, donde cientos de matrimonios viajarán para estar juntos en un encuentro de matrimonios de remanente santo. Dios estará sanando las reacciones, fortaleciendo el vínculo y ayudándolos a valorizar la familia. ¿Por qué no te venís? No te mentir. ¿A dónde? Remanente Santo, Ruta 3, kilómetro 35, Juan Manuel de Rosas, 19.945. Para informes, 11 51 84 01 75. Y a tu lado me siento especial. Atención, nueva iglesia de Catedral de la Fe San Justo. Sábados y domingos, 18 horas. En Presidente Juan Domingo Perón, 2758, a una cuadra de la Universidad de La Matanza. Y como habitualmente lo hacemos, te esperamos en Juan Manuel de Rosas, al 5000, frente a Blaisdell, en sus nuevos horarios. Domingos, 10 horas. Y miércoles, 19:30 horas. Te esperamos. Oh Dios, nuestro Padre Celestial, ayúdanos en el curso de este día a vivir de modo tal que podamos ayudar a otros, honrarnos a nosotros mismos y a nuestro nombre y dar alegría a los que nos aman y a ti.
Señor, ayúdanos a ser confiados cuando las cosas nos van mal, perseverantes cuando se vuelven difíciles, útiles a los que están en dificultad. Lo pedimos por tu amor, en el nombre de Jesús. Amén, amén. 99. Enseña mi camino. Una caminata bíblica a través de las Sagradas Escrituras desde Génesis hasta Apocalipsis. De lunes a viernes a las 8 de la mañana y su repetición a las 10 de la noche. Enseña mi camino, con la conducción del pastor misionero Pablo Kim. Buena enseñanza de la palabra de Dios. Fin de espacio de publicidad. Misión 2000, FM 90.9. Tu lugar en el dial. Jesús, mi fiel amigo, mi dulce caminar, quédate conmigo, no quiero volver atrás, no quiero volver atrás. Llévame allá, donde sé que habrá paz, donde tengo que callar para escucharte hablar, donde todo es realidad y el tiempo no existe más. Al estar yo junto a ti, me puedo contener cuando me miras así. Ya no hay nada que decir, eres todo para mí. Jesús, mi fiel amigo. Jesús, mi fiel amigo, mi dulce caminar. Bien, seguimos aquí en el programa de la Iglesia Palabra de Victoria, La Hora del Poder. ¿Sí? ¿Tuvimos algunos mensajitos? Sí, acá llegó un mensajito del hermano Oscar que pide oración por su mujer y Mónica Alarconi por su matrimonio, ¿no? Y después llegó también otro mensajito agradeciendo por dice que agradece primeramente a Dios y a la hermana, dice que contó su testimonio, el cual a ella le sirvió. Dice que ella tiene 22 años y se sintió identificada porque dice que hace 9 años que congrega y su familia todavía sigue en contra, dice, de ella, ¿no? Pero bueno, como yo estábamos hablando y diciendo que vos tenés que, a veces nosotros queremos hacer con nuestra fuerza y con nuestra habilidad y no podemos, nosotros tenemos la ayuda del Espíritu Santo. Y bueno, entonces a veces quizás no sabemos cómo orar, pero dice que nosotros oramos a través de él y en la perfecta voluntad de Dios, ¿no? Y oramos en lengua a través de nuestra familia y nos determinamos en fe y que tomes la palabra de que serás salva tú y toda tu familia, ¿no? Así es. Sí, es muy importante, es la capacidad sobrenatural de Dios en nosotros. El Espíritu Santo vino para llevarnos a caminar en una dimensión sobrenatural. Por eso es tan importante ser llenos. Si uno está siendo lleno o toma tiempo para ser lleno, es muy difícil que la persona entre en desánimo, va a tener problemas, va a tener situaciones difíciles, pero el Espíritu Santo es el que tiene, podríamos decir, el mapa al éxito, el mapa al tesoro. Él vino para quedarse en tu vida. A estos hermanos que tal vez nos han mandado un mensaje, queremos animarles que empiecen a depender del Espíritu Santo y dejar que Él los llene. Él vino a darnos dirección. Hay algo que encontramos allí en Romanos,
nosotros en el capítulo 12, dice así, en el capítulo 12, el libro de Romanos, versículo 11, en lo que requiere diligencia, no perezoso, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Allí la palabra fervientes en espíritu está dando a entender, que el trabajo en la iglesia y en cada área de nuestra vida tiene que ser bajo la unción y el poder, bajo la dirección. Ferviente en espíritu está dándonos a entender de la presencia del Espíritu y la fuerza del Espíritu moviéndose a través de nosotros. En Jeremías encontramos un texto que a mí me gusta mucho. Dice así, en el capítulo 2 del libro de Jeremías, versículo 13, dice así: porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Aquí el profeta Jeremías está hablando de algo que el pueblo de Dios había hecho en ese momento. Dejaron a Dios, dice, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisterna, o podemos decir cavaron para sí pozos, cisternas rotas que no retienen el agua. Y podríamos decir que acá de alguna forma el versículo está hablando de dos cosas que quiere contrastar. Por un lado, el agua viva de Dios, el río de Dios, ¿sí? El agua continuamente fresca y abundante de parte de Dios. Y por otro lado, personas que hacen pozos. Un pozo como consecuencia puede tener agua, pero como consecuencia ese pozo, siempre esa agua se va a estancar, es agua estancada. Exacto. Y el agua se termina descomponiendo muchas veces. Entonces él dice, ahora bien, ¿qué serían las cisternas? Las cisternas rotas o esos pozos es cuando tal vez muchas veces yo quiero hacer cosas y no estoy dependiendo del Espíritu Santo. Lo estoy haciendo en mi fuerza, con mi habilidad, no dependiendo de su guía y de su palabra. Y lo que Dios nos anima, nos llama, es a depender y a sumergirnos en la unción, en el poder del Espíritu Santo y ser Él a través de nosotros. Por ejemplo, yo como pastor de la iglesia Palabra de Victoria, humanamente yo no tengo nada para dar, pero yo sé que si el Espíritu Santo se mueve a través de mí, las vidas no van a ser lo mismo, los cultos no van a ser los mismos, ni aún la palabra que yo pueda dar no va a ser una palabra de hombre, sino que va a ser un hombre hablando, sí, pero bajo la unción y el poder del Espíritu Santo. Esa palabra es agua fresca para la gente. Y cada creyente, el anhelo de Dios, el plan de Dios, es que viva bajo la unción y el poder del Espíritu Santo. Recién una hermanita nos decía de que ella tiene 22 años y tu testimonio le fue de mucha ayuda porque es la única creyente en la familia. Gloria a Dios. Y por supuesto que no fue fácil, pero en el caso tuyo vos has dependido mucho del Espíritu Santo, nosotros sabemos eso. Sí, sí. Al principio sí intenté con mi fuerza, le mandamos saludos a la hermana. A la gente que por ahí también se siente identificada y no se puede comunicar también. Le mandamos un saludo a Cristian también, que recién hablé con él y me decía que está en el medio del campo, que justo puso la radio y que le pasó algo muy parecido, que también era músico, que tenía toda la familia en el ocultismo y que Dios también, y que también luchaba con eso de querer llevar la familia y demás, y sería, dice, muy identificado, así que le mandamos saludos a todos ellos. Y para los que todavía están en esta situación, es lo que usted dijo, pastor, depender del Espíritu Santo, porque al principio yo también lo quise hacer con mi fuerza y la verdad que era peor, porque yo entraba en discusión y después terminaba peor y por ahí me enojaba con mi papá y después me sentía condenada porque decía, pero ¿por qué discuto? Entonces tengo que elegir entre mi familia y Dios, y no es así, es depender del Espíritu Santo, tomar la palabra. Yo dije, la palabra, Dios es fiel y Dios no cambia.
Si Él dijo que seremos salvos nosotros y toda nuestra familia, entonces es así, o sea, seremos salvos nosotros y toda nuestra familia, o sea, es el deseo de Dios. Lo que nosotros tenemos que hacer es tomar esa palabra y confesarla y creer que ya está hecho. Y eso fue lo que yo hice, dependí del Espíritu Santo y dejé que Él se mueva a mi familia como Él quiera, no como yo quería. Claro, y te paraste sobre las promesas de Dios. Exactamente, eso es lo que hay que hacer. O sea, si yo me paraba en mi sabiduría, en lo que yo quería, que el día que quería que vayan, a la hora que quería que vayan, el próximo encuentro o el próximo culto quiero que venga, después no salía y uy, pero no pasó. No, porque no era con lo que yo quería, es lo que Dios dice. Así que en el momento justo, Dios nunca llega tarde, ni un minuto antes ni un minuto después, llega en el momento preciso. Y eso fue lo que hizo mi familia. Después mi familia, nosotros teníamos una imagen de la mitad de mi cuerpo más o menos que nos habían dado ahí. Sí, cuando estaban en el tema del ocultismo. Ajá. Y yo siempre insistía para que la saquen de mi casa. Y también fue inútil. Cuando ellos vieron que Dios empezó a mover en mi casa, cómo se manifestó la gloria de Dios en mi familia, ellos solo tomaron la decisión de sacarla, tirarla y no hubo miedo, porque mi mamá por ahí tenía miedo de sacarlo, ¿no? Porque te dicen que te va a pasar esto o aquello. Yo dependía solamente de Dios y fue decisión de ellos ir a la iglesia y sacar todo de mi casa. Así que a las personas que están escuchando, que dependan pura y exclusivamente del Espíritu Santo, porque Dios es fiel. Dios no va a cambiar su palabra, o como decía el pastor, hoy se levanta Dios y dice hoy sí, hoy no. No, Dios lo va a hacer. Tomate de esa palabra, tómense de esa palabra y crean de que Dios es fiel y Él no va a cambiar su palabra. Dios lo va a hacer. En el momento justo lo va a hacer, crean solamente, dice la palabra, y verán la gloria de Dios. Exactamente, dice, el perfecto amor echa fuera todo temor. Y el Espíritu Santo es el perfecto amor. Gloria Él es a Dios. Dios. La Biblia dice que Dios es amor. Y cuando nosotros recibimos al Espíritu Santo, recibimos a Dios mismo, y ese amor echa fuera todo temor. Es el Espíritu Santo trabajando dentro de nosotros. Exacto. Y quería decir otra cosa, cuando yo me desligué de eso, de esa fuerza que yo hacía para que ellos vayan, yo descansé. O sea, no es solamente decir, bueno, tomo la palabra pero todavía estoy nerviosa y todavía estoy luchando. No, descansé, o sea, le eché toda mi carga a Dios. Ya no estaba pendiente, será hoy, será mañana. Dije, cuando Dios quiera va a ser así, y sentí paz, sentí alivio, porque realmente le había entregado la carga a Dios, y después al poco tiempo se empezó a manifestar lo que yo estaba pidiendo. Así que gloria a Dios, sigan adelante y sigan creyendo. Y esa es la función del Espíritu Santo. Él ha venido para que nosotros podamos echar nuestras cargas sobre Él. Exactamente. La Biblia dice, echando todas vuestras cargas sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Bien, Él vino, y con Dios, con la presencia del Espíritu Santo, nosotros tenemos la garantía de que todas las promesas de Dios que nosotros creamos, toda la palabra de Dios que nosotros podamos creer, la garantía de que se va a hacer realidad es la misma presencia del Espíritu Santo, porque fue Él el que inspiró la palabra de Dios. La Biblia dice que toda palabra de Dios es inspirada, ¿sí? Es inspirada por Dios. Fue el Espíritu Santo que sopló, y a través de ese soplo los apóstoles escribieron bajo la inspiración, ¿sí? Bajo la dirección del Espíritu Santo. Tenemos una palabra que es viva y eficaz, y el Espíritu Santo la va a hacer realidad. No importa lo que podamos llegar a estar enfrentando, no importa la situación que tengamos delante, Él está con nosotros. Amén. Y su palabra, el cielo y la tierra va a pasar. Pero su palabra no va a pasar. Gloria la presencia del Espíritu Santo en la iglesia, en cada creyente, hace que la gloria de Dios se pueda ver hoy. ¿Sí? Estamos en tiempos gloriosos. Dice así el apóstol Pedro allí en el libro de Hechos, en el capítulo 2, dice que en los postreros tiempos, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Gloria a Dios. Y digamos que siempre hablamos de que estamos en el último tiempo, y siempre hablamos de las cosas negativas que van a pasar en el último tiempo, y nunca hablamos tal vez de las cosas positivas. No importa lo que el diablo pueda estar planeando, no importa lo que el infierno pueda estar planeando, tiempo de
recibir el Espíritu Santo, y la Biblia dice que es tiempo de derramamiento, y la iglesia está siendo revestida de ese poder, y no importa lo que pueda hacer Satanás, nada puede. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Tiempos gloriosos. Estos son los tiempos gloriosos donde todo hombre y toda mujer se puede levantar en el poder y en la unción del Espíritu Santo. No tiene que ser simplemente el pastor, el apóstol, el maestro. No, nadie tiene la exclusividad del Espíritu Santo. El Espíritu Santo ha sido dado a la iglesia, al cuerpo de Cristo. Y si usted aceptó al Señor si usted aceptó a Cristo como Señor y Salvador, yo quiero decirle que hoy puede ser lleno y revestido de esas capacidades, revestido de esa unción, de ese poder sobrenatural, y cambiar la vida, ¿no? Hay cosas que con la fuerza uno no puede cambiar, ¿no? Pensé que estábamos en el... No, y bueno, hay cosas que nosotros no podemos cambiar, pero con la ayuda del Espíritu Santo sabemos que todo lo que querramos, todo lo que nos animemos a creer se manifiesta. O sea, es cuestión de depender pura y exclusivamente de... Bien, ¿podemos decir dónde estamos ubicados? Sí, la Palabra Victoria, la Iglesia Palabra Victoria está ubicada en calle Central y las 600. Los días de reunión son miércoles 20 horas, sábados 20 horas y domingo 19 horas. Bien, y el número de celular, podemos que quieran seguir mandando algún mensaje. El teléfono es 4626-2000 y el número de celular es 15-355-31004. 15-355-31004. Sí, hubo algunos llamados, sí, aparte. Sí, hubo un llamadito. Alicia pide oración por sanidad, por prosperidad, y dice por Amalia que está en terapia. ¿Quién es Amalia? ¿Una amiga? Ah, bueno, listo. Bien, entonces animamos a esos hermanos. Usted quiere prosperar, usted quiere caminar en sanidad, el Espíritu Santo, Él quiere hacer realidad la palabra de Dios en usted. Ayer contábamos sobre la importancia de depender de Él, ¿no? Y contábamos el testimonio de un hermano que él hasta los 17 años, él cuenta, él no pudo usar zapatos de tan pobre que era. Y después que él se convierte y conoce la presencia del Espíritu Santo, conoce la realidad del Espíritu Santo y el propósito por el cual vino, él nada de lo que hacía lo hacía sin depender del Espíritu Santo. Y él dijo que en el momento más difícil del país fue el momento en el que siguió prosperando. El tiempo bueno, tiempo malo en la nación, él seguía prosperando. Nunca perdió una moneda, nunca perdió un peso desde el momento en que empezó a depender del Espíritu Santo. Antes de tomar cada decisión, él buscaba dirección. La vida de Dios. Exactamente. Y así también lo hacemos nosotros en cada área de nuestra vida. Trabajo, vocación, estudio. Bueno, ahora estás estudiando. Empecé a estudiar. Me anoté en la facultad. En realidad lo tenía ahí hace varios años. Terminé la escuela hace 11 años, a los 17 años. Y todos los años decía: el año que viene me anoto, el año que viene me anoto. Y tuve muchas trabas. Hace poquito me anoté y yo estaba trabajando y mi trabajo no me dejaban. Encima fue el último día que me fui a anotar y anduve a las corridas haciéndome mala sangre. Dije: Señor, venía en el colectivo a mi trabajo, tuve que renunciar. Y cuando venía en el colectivo, es como que hablé con Dios y le dije: Señor, yo sé que es tu voluntad que yo estudie. O sea, porque es mi deseo, y creo que Dios también... se debe sentir feliz al que nosotros cumplamos nuestros sueños. Es algo bueno también estudiar, y dije: Señor, yo sé que es tu voluntad, y si es tu voluntad, tenía tiempo hasta las 6 para anotarme. Yo voy a llegar porque ya era tardísimo. Encima tuve que cambiar el horario, cambiar la planilla, fue todo muy a las corridas. Tuve que hacer una cola. Pero dependías de Dios. Y estaba dependiendo de Dios. Si tiene que ser, va a ser, y si no es la voluntad de Dios, bueno, pues yo en el fondo sabía que era la voluntad de Dios. Y llegué y me ahorré de hacer una cola de casi 1500 personas que había en la facultad.
hice todo enseguida, me dieron el libro y empecé a estudiar, y le contaba al pastor el domingo que somos casi 90 alumnos y todavía no me había hecho amiga de nadie. Y el viernes pasado, cuando fui, me senté adelante como nunca, pues siempre me siento atrás, y me puse a hablar con una compañera y le digo, vamos afuera en el recreo, y me dice, no, tengo frío, estoy embarazada, me dijo. Qué bueno, hablamos ahí un ratito, y después cuando salimos nos pusimos a hablar, y me dice, ¿sabes qué? Yo tampoco me hablaba con nadie, es la segunda vez que hago el curso de ingreso, me dice, y me fue mal la otra vez, dice, pero ahora lo volví a hacer, no voy a dejar de hacerlo hasta que entre, me dijo. Pero justo ahora estoy embarazada, y lo que pasa es que tuve complicaciones porque perdí 2 embarazos, me dijo. Crecía, pasaban los meses y no le crecía la panza, no crecía el bebé. Dice, y perdí 2 veces 2 embarazos. Y bueno, obviamente uno esté donde esté siempre tiene presente la palabra de Dios y los testimonios que uno también conoce. Y yo conozco varias personas que no podían tener hijos y ahora tienen 2 o 3 que se animaron a creer en la redención de Dios y en todas las promesas de Dios. Y bueno, yo le conté, ella me decía que tenía miedo de este embarazo, de perderlo. Y yo le prediqué la palabra y dije, mirá, conozco varias, yo soy cristiana, le digo, conozco varias personas, le digo, que varias chicas que no podían tener hijos y se animaron a creer y ahora son mamá de 2 o 3 chicos, le digo. Y ella me dijo, yo soy cristiana hace 15 años, me dijo, pero estuve apartada de Dios, dijo, y la verdad me dijo que no, o sea, que tenía miedo, me decía. Y le dije que lo que tenía que hacer era tomar la palabra de Dios y creer de que iba a estar bien. Todo bien. Y la verdad que le está yendo bien, la verdad me pone contenta y estoy contenta de haber conseguido una amiga cristiana en la facultad. Así bien, bueno. Y tu vida desde el momento que conociste al Señor fue en ascenso. Digamos, si vos mirás para atrás, a veces yo me acuerdo que mucha gente, yo tengo una persona muy amiga, él no, ahora sí es creyente, él no era creyente, pero más o menos a los 40 años él me dijo, yo miro para atrás y yo noto que mi vida hasta los 40 años fue para abajo, cada vez más para abajo, vicio, mala suerte, todo mal, pero del momento en que yo conocí a Cristo y dejé que el Espíritu Santo opere en mí, empecé a ir para arriba. Aparte que cambian todas las áreas de nuestra vida, o sea, todas las áreas de nuestra vida, familia, área sentimental, trabajo, en todo Dios, o sea, Dios no se le escapa nada. Bien, bueno, creo que ya estamos Dura poco la radio, pastor, la tenemos que hacer de 3 horas más o menos. Sí, bien, hubo otro mensaje. Sí, acá llegó un mensajito, dice, pasa a los hermanos, dice, los felicito, muy bueno el programa, dice, es edificante, dice, bueno el testimonio, dice, y soy Tito, dice, Dios lo siga usando. Bueno, gracias Tito. Dios, le mandamos saludos. Bien. Y después llamó a Adriana de Merlo Gómez y manda saludos al pastor. Adriana, bendiciones Adriana, sí. Ella es miembro de nuestra iglesia. Adriana, un saludo para Adriana. Saludo, Adriana, te mandamos un saludo grande. Bien, nos estamos despidiendo, llegamos. Bueno, qué lástima, pastor. Tenía ganas de quedarme. ¿Hubo algún otro mensaje? Sí, recién acaban de llegar 3 mensajes juntos. Gloria a Dios, ¿no? Bueno, rápido, así ya nos vamos. Sí, dice, es Robert, Dylan, Tiago, Marcos y Martín dice Martín, Patricia y mandan saludo. Y dice que es edificante el programa. Gracias. Y bueno, nos estamos despidiendo hasta la semana que viene. El lunes a las 20 horas y el martes. Lunes y martes 20 a 21. Bien, la hora del poder. Nos vemos. Nos vemos, adiós. Tiene mucho más.